La mayoría de las personas creen que tener fe es solo decir yo creo, pero la Biblia revela una realidad mucho más profunda y desafiante. La fe es una palabra que se usa todo el tiempo, en canciones, en conversaciones, en momentos de crisis, pero pocos comprenden su verdadero significado. No es una emoción pasajera ni solo repetir que todo va a salir bien. La fe bíblica es profunda, activa y transformadora. En este video descubriremos qué es la fe, por qué es tan importante para Dios, cómo se manifiesta en la vida diaria y qué sucede cuando realmente confiamos en Él. Y al final veremos cómo aumentar la fe, porque sí, la fe puede crecer. Y esto puede marcar toda la diferencia. En anteriores videos hemos podido ver todo lo relacionado con la Biblia, desde cómo se escribió, qué es, porque tenemos diferentes versiones bíblicas y sus diferentes divisiones. Y ahora vamos a iniciar con una nueva doctrina que va a ser la doctrina de la fe. Cuando vamos a hablar de la fe es necesario preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Es un sentimiento religioso, un acto irracional, una esperanza sin fundamento? La fe es uno de los conceptos más importantes en la vida espiritual, pero también uno de los más malinterpretados. Hoy vamos a estudiar la doctrina de la fe, no desde un punto de vista místico, sino desde un verdadero origen bíblico y su impacto en la vida real. En primera instancia debemos definir qué es la fe y cuál es su naturaleza. Para ello es importante despejar varios malentendidos, ya que muchas personas tienen una idea distorsionada de lo que realmente significa la fe. Por ejemplo, la fe no es superstición, no es repetir frases positivas esperando que el universo se alinee a nuestro favor, no es un ritual ni un amuleto espiritual. Creer que algo sucederá porque sí no es fe bíblica, es simplemente superstición. Es como quien lanza una moneda a una fuente y pide un deseo. Eso es una esperanza sin fundamento, no una fe que se apoya en algo o en alguien confiado. La fe no es ignorancia. Hay quienes creen que tener fe es para los que no piensan, o que tener fe es cometer un suicidio intelectual. Pero bíblicamente, la fe nunca excluye el uso de la razón. De hecho, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. La fe no cierra los ojos a la realidad, los abre a una dimensión más profunda de ella. La fe tampoco es optimismo vacío. Pensar positivo puede ayudar emocionalmente, pero la fe bíblica no es un ejercicio psicológico. No se trata de pensar en un pensamiento positivo que hará realidad lo que yo quiero. Mientras el optimismo se apoya en ideas, la fe se apoya en una relación con un ser, que en este caso es Dios. La fe no es simplemente todo va a salir bien, sino Dios es digno de confianza, pase lo que pase. Y la fe no es exclusiva de contextos religiosos o litúrgicos. Y ahora veremos lo que sí es la fe. La Biblia nos da la siguiente definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto nos enseña que la fe no es una ilusión, es una certeza, y que no es ignorancia, sino una convicción. Y esa convicción se basará en quién es Dios, no en lo que yo quiero que pase. La palabra hebrea que se utiliza para fe es emuná y significa firmeza, constancia y fidelidad. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia es en Éxodo capítulo 17, versículo 12. En la batalla contra Amalek, en esa batalla, mientras Israel luchaba, dice la Biblia que Moisés tenía en su mano la vara de Dios. Y mientras que Moisés mantenía las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Pero cuando Moisés se cansó y bajó las manos, el pueblo empezó a perder. Por esa razón, el texto bíblico narra lo siguiente. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ello. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La expresión que en nuestras Biblias se traduce como firmeza, en hebreo es emuná, que significa fe. Lo que significa que nuestra fe debe basarse, como dijimos anteriormente, no en supersticiones, sino en algo firme. Y en este caso hablamos de Dios y de su palabra. En griego, la palabra que se utiliza para fe es pistis y significa confianza, creencia y fidelidad. Aparece por primera vez en Mateo capítulo 8, versículo 10, después de que un centurión romano le pidiera a Jesús que sanara a uno de sus criados. Cuando el Señor le dijo que iría hasta su casa para sanarle, el centurión le dijo que no era digno de que entrara bajo su techo y que si Jesús solo diera la orden, él sabía que su siervo sería sano. El Señor al escuchar esto dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo interesante aquí es que Jesús elogia una fe racional y práctica. El centurión no necesitó ver el milagro, creyó por quién era Jesús y por lo que él había hecho. Entonces, la fe bíblica es una respuesta a la revelación del carácter y poder de Dios. Por lo tanto, es un instrumento que nos conecta con Dios y al mismo tiempo nos sostiene en nuestra vida diaria. Además, la fe en la Biblia a veces se refiere también a un conjunto de doctrinas. En Judas capítulo 1, versículo 3 leemos, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este caso, el texto hace referencia al cuerpo de doctrinas que la iglesia había recibido y creído, por lo que en este caso
La fe no solo es confianza personal, sino un conjunto de creencias que nos han sido transmitidas a través de las Sagradas Escrituras. Es necesario mencionar, como dijimos anteriormente, que la fe no es solo para los religiosos, es parte del diseño humano, lo que nos lleva al segundo punto, la fe como parte de la condición humana. Todos nacemos con capacidad de fe. Si no fuera así, Dios no podría pedirla como parte del camino de salvación. Incluso los no creyentes viven por fe todos los días. Confían en que si suben a un avión va a despegar y no se va a caer. Creen que cuando van a un hospital el médico sabe lo que hace o que sus familiares en realidad lo son. Y es que muchos de nosotros creemos que tenemos tíos, no porque nos hicimos pruebas de ADN, sino porque un día nos dijeron que tal persona era nuestro tío o tía. Y es algo que decidimos creer hasta el día de hoy. Incluso todos los que dicen que creen en la ciencia utilizan la fe. Toman como una realidad la existencia de otros planetas, aun si no los han visto. O también creen en las leyes físicas, aun si estas no son palpables a simple vista. Pero las creen porque han sido ampliamente probadas. ¿Qué significa esto? Que la fe no se opone a la razón. Más bien, es razonable tener fe cuando el objeto de esa fe es confiable. Así que la fe no es algo exclusivo de una vida religiosa, es parte de cómo funcionamos como seres humanos. La diferencia entre la fe cristiana y otras formas de fe no es que una piense y la otra no, sino que la fe cristiana está orientada hacia un ser que se ha revelado, que es Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, una de las acusaciones más comunes contra la fe cristiana es que nuestra fe es ciega, pero la Biblia nunca promueve una fe sin fundamento. Al contrario, como vimos en la definición, la fe bíblica se basa en la firmeza. La fe bíblica no es un salto al vacío, se apoya en evidencia. Por ejemplo, podemos investigar y comprobar históricamente la existencia, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante que la fe tenga un fundamento creíble? Porque si no está basada en hechos reales, se convierte en una fe vacía. Pablo aborda este mismo punto en 1 Corintios 15, cuando responde a algunos creyentes en Corinto que afirmaban que no había resurrección. Él no apela a una experiencia emocional, sino que presenta argumentos. Cita testigos, incluyendo a más de 500 hermanos, que vieron a Jesús morir en la cruz y además ser resucitado. Pero Pablo incluye también su propia experiencia como testimonio. Él afirma que también vio al Cristo resucitado. Con eso no solo apela a evidencias externas, sino que se suma como un testigo más de ese evento central. Y luego lanza una afirmación contundente. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es inútil y nuestra fe es vana. En otras palabras, la validez de la fe cristiana depende directamente de que ese evento, es decir, la resurrección, haya ocurrido realmente. Si nosotros sacamos la muerte y resurrección de Jesucristo de la ecuación, el cristianismo deja de existir. Por lo tanto, la fe no tiene poder en sí misma. Su valor depende del objeto en quien se confía. En este caso estamos hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús también apela a la razón. No pedía fe a ciegas. Demostraba su carácter a través de sus palabras y hacía muchas señales. Es decir, sanaba enfermos, resucitaba muertos o incluso calmaba los mares y los vientos. Todo lo que decía y hacía apuntaba a que sí se puede confiar en él, por lo que tener fe no es cerrar los ojos y lanzarse al vacío, es abrir los ojos a la realidad de quién es Dios y confiar en lo que Él ha prometido y es capaz de hacer. Es necesario entender que la fe no solo define lo que creemos sobre Dios, sino también cómo interpretamos toda la realidad. Todos los seres humanos, aunque no sean conscientes de ello, viven a partir de una visión del mundo. La fe actúa como los lentes a través de los cuales miramos la vida. Un ateo, un musulmán o un calvinista no solo difieren en sus doctrinas, sino en cómo entienden el origen, el propósito y el destino de la existencia. Sus convicciones de fe dan forma a sus decisiones, sus valores y su comportamiento diario. El ateo, al negar la existencia de Dios, también niega que el universo tenga un propósito trascendente. Desde su perspectiva, el cosmos es un accidente y el ser humano no es más que un producto evolutivo y de azares sin destino eterno. En consecuencia, puede vivir de forma práctica buscando su bienestar temporal, confiando en su propia opinión, la ciencia, la razón, los ideales humanos, pero sin una referencia trascendental para el bien o el mal. La escritura no ve esta postura como meramente racional, sino como necedad espiritual. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al rechazar a Dios, también pierde el fundamento último para la moral, la dignidad humana y la esperanza. El musulmán, por otro lado, cree en un Dios creador, trascendente y único. Su fe le otorga un propósito, sentido de comunidad y cierta moral. Es capaz incluso de entregar su vida por lo que consideran la voluntad divina. Sin embargo, su concepto de Dios no incluye la revelación plena de Jesucristo como Dios manifestado en carne, ni la salvación por gracia. Aunque el Islam reconoce a Jesús como un profeta, niega su muerte en la cruz, su divinidad y su resurrección, los cuales son fundamentos esenciales del Evangelio. En este sentido, el mensaje del Islam representa lo que la Escritura advierte como otro Evangelio. Pablo declara con firmeza, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El calvinista, por otro lado, sostiene una visión teológica centrada en la soberanía absoluta de Dios. Cree que la salvación no depende de la decisión o del esfuerzo humano, sino exclusivamente de la soberanía y la gracia divina, donde todo está fijado de antemano y el ser humano tiene poca o no la capacidad de responder a Dios por sí mismo. Esto puede generar pasividad espiritual, temor o inseguridad en la salvación. La fe bíblica, sin embargo, dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si bien la soberanía de Dios es real, también lo es la responsabilidad y la voluntad humana. La fe viva se manifiesta en una relación dinámica y personal con Dios, no en un sistema cerrado en donde Dios determinó la salvación y la condenación de algunos. En ese sentido, la fe no es solo lo que se cree acerca de Dios, sino el marco desde el cual comprendemos toda la existencia. Define cómo vemos el mundo, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos a las grandes preguntas de la vida. Por eso tener una fe correcta no es solo cuestión doctrinal, sino vital. Determina el rumbo de nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra eternidad. La fe bíblica no se limita solo a creer que Dios existe, porque también los demonios creen y tiemblan. La fe verdadera implica una relación viva con Dios, basada en la confianza y el amor. Tener fe es conocer a Dios, no solo de forma teórica, sino de forma personal. Así como una amistad o una relación de pareja se fortalece con el tiempo, la fe también crece en la medida en que caminamos con Dios. Vemos su fidelidad y aprendemos a obedecer. La fe bíblica nos llama a conocer su palabra y su carácter, porque de esta forma podremos confiar en Él. Y confiar en Él implica aceptar que lo que Él manda es para nuestro bien, incluso si no lo entendemos en el momento. La Biblia nos enseña lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando no somos capaces de conocer la palabra de Dios, ni el carácter de Dios, o no tenemos el interés de hacerlo, puede causar en nosotros falta de fe. Y cuando eso sucede, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hablamos del carácter de Dios, podemos ver que le molesta la incredulidad. Un ejemplo de esto es cuando Israel no creyó que Él estaba entre ellos para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y por esa incredulidad, y entre otras cosas, los sentenció a caminar 40 años en el desierto. Y en los evangelios, si vamos a la Biblia, y vemos los momentos en los que Jesús se molesta. Varios de ellos son porque sus discípulos son hombres de poca fe. Ahora bien, ¿por qué a Dios le molesta tanto la falta de fe? La incredulidad no es solo una duda. Es una ofensa, es tratar a Dios como mentiroso, como si su palabra no fuera digna de confianza. Es decirle a Dios de manera voluntaria o involuntaria que su palabra no se cumple, cuando Él ha demostrado todo lo contrario, es decir, que su palabra sí se cumple. Una prueba de esto la podemos encontrar con Israel. Cuando estuvieron en el desierto, si bien ellos no creyeron a Dios para tomar posesión de la tierra, cuando la nueva generación entró a tomar posesión de la tierra de Canaán, leemos lo siguiente en el libro de Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Por eso la falta de fe no es un asunto menor, sino una negación práctica de la fidelidad de Dios. Desconfiar de Él es rechazar su verdad, su amor y su poder. Es decir, que lo que Él ha dicho no se cumple. En contraste, una fe madura es aquella que se desarrolla en la intimidad con Dios. No es solo una afirmación doctrinal correcta, sino una experiencia continua de caminar con Él. Escuchar su voz, responder con obediencia y depender de su gracia día tras día. Y precisamente esa relación viva y creciente con Dios produce resultados visibles. La fe verdadera no se limita a una experiencia interior o convicciones mentales, tiene un efecto directo en cómo vivimos. De hecho, la Biblia enseña que la fe genuina siempre conduce a la acción. Una fe viva no se queda en ideas o sentimientos, se manifiesta en hechos concretos. Hebreos 11 nos presenta un recorrido por la historia de personajes cuya fe los impulsó a actuar. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Abel no simplemente llevó una ofrenda, ofreció lo mejor de lo que tenía, impulsado por la fe y el deseo de agradar a Dios. Su sacrificio reflejaba un corazón rendido y confiado en el carácter de Dios, a diferencia de Caín, cuya ofrenda carecía de esa disposición, una disposición que no doblegó a la voluntad de Dios. Por la fe, Noé preparó el arca. Noé fue movido por la fe a obedecer una instrucción divina, que a los ojos humanos parecía absurda. Construyó un arca en tierra firme, sin nunca haber visto llover, y durante años perseveró en esa obra. A pesar de que el tiempo pasaba y el juicio anunciado no llegaba, lo sostuvo su convicción en la veracidad de la palabra de Dios y en su carácter fiel, porque sabía que Dios no miente. Es decir, tuvo firmeza en lo que Dios le había dicho. Y tuvo firmeza en lo que Dios le había dicho porque no había aprendido a conocer a Dios y su carácter. Por la fe, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia para él y su descendencia.
Abraham dejó su tierra, su familia y su seguridad, guiado únicamente por una promesa. Tenía 75 años y su esposa era estéril, pero creyó en lo imposible porque confió en aquel que le dijo que haría de él una gran nación. Y aunque no vio con sus propios ojos todo lo que Dios haría, permaneció creyendo, convencido de que el Señor cumpliría su palabra, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cada uno de ellos no solo creyó, sino que actuó en base a lo que creían. La fe los movió a tomar decisiones difíciles, a caminar hacia lo desconocido, a arriesgarse y a obedecer, aun cuando no veían con claridad todo el panorama. Santiago también enfatiza esta verdad cuando dice, la fe sin obras es muerta. Si decimos que creemos, pero no hay una respuesta práctica, esa fe está muerta. La fe verdadera transforma nuestras decisiones, afecta cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos las pruebas y cómo usamos nuestros recursos. Nosotros mismos somos testigos de lo que la fe verdadera impulsa la obediencia. No obedecemos simplemente por temor o por obligación, sino porque creemos en lo que Dios ha dicho. Por eso hemos respondido al llamado al arrepentimiento, pues está escrito. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nuestra respuesta de fe no se quedó en una aceptación mental, sino que nos llevó a volvernos a Dios con un corazón rendido. Creemos que esa fe, manifestada en obediencia al Evangelio, es el camino hacia la salvación, como también afirma la Escritura. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No se trata de que nuestras obras nos salven, sino de que una fe viva no puede quedarse quieta. La fe auténtica siempre se expresa en obediencia. Por eso no basta con decir que tenemos fe, no basta con decir yo creo en Dios. La fe tiene que ser cultivada, tiene que ser alimentada y hacerla crecer. Una fe que no se nutre corre el riesgo de debilitarse o apagarse. Aquí surge una pregunta crucial para nuestra vida espiritual. ¿Cómo se aumenta la fe? La fe no es algo estático, puede debilitarse o fortalecerse, menguar o crecer. Por eso Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, vuestra fe va creciendo. Para que nuestra fe crezca, la Biblia nos da varias claves. En primera instancia, a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La exposición constante a la escritura fortalece nuestra fe, porque en la palabra conocemos quién es Dios, su fidelidad, su poder, su misericordia y su justicia. Cada página de la Biblia revela cómo Él ha obrado en el pasado, cómo cumple sus promesas y cómo sostiene a los que confían en Él. Al ver su carácter revelado en la historia bíblica, desde Abraham hasta los apóstoles, nuestra fe se robustece. Además, la palabra de Dios confronta nuestras dudas, corrige nuestros pensamientos y nos recuerda que Dios no miente ni falla. Cuando meditamos en sus promesas, nuestra confianza se afirma, como dijo el salmista, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Por eso, quien desea crecer en la fe no puede descuidar la lectura, la meditación y la obediencia a las escrituras. El alma que se alimenta cada día con la palabra de Dios desarrolla raíces profundas. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, nuestra fe necesita el pan diario de la palabra de Dios para no debilitarse. La segunda forma en la que nuestra fe puede ser aumentada es pidiéndola a Dios. En Marcos capítulo 9 encontramos la historia de un padre cuya fe había sido debilitada por años de sufrimiento. Durante toda la vida de su hijo había visto cómo éste era atormentado por un espíritu inmundo que intentaba matar. Seguramente había buscado ayuda en distintas ocasiones. Y aun cuando acudió a los discípulos de Jesús, no encontró solución. Su fe estaba golpeada por la frustración de intentos fallidos durante muchos años. No fue sino hasta que se encontró con Jesús que vio una verdadera esperanza. Jesús manda a traer al muchacho y le dice al padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El padre, en medio de su desesperación, responde, creo, pero quizá por un momento. Las dudas por sus experiencias a través de los años, de cómo nadie había podido ayudar a su hijo, una vez más disminuían su fe y entonces le dice a Jesús, ayúdame en incredulidad. El resultado de esa oración sincera fue la sanidad de su hijo. Esta escena nos enseña que podemos acudir a Dios aun cuando nuestra fe no sea perfecta. El resultado de esta petición fue la sanidad de su hijo, pero no solamente la sanidad de su hijo, sino un aumento en su fe, no solamente porque creyó a las palabras de Jesús, sino porque ahora fue testigo de la obra que Dios es capaz de hacer. Esta oración sincera muestra que podemos acudir a Dios para pedirle que aumente nuestra fe. Él no desprecia un corazón honesto, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Otra forma en la que nuestra fe puede aumentar es siendo testigos de su poder. En Juan capítulo 2 leemos que sus discípulos creyeron en él después de ver el milagro en las bodas de Cana. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que en las bodas de Cana Jesús hizo su primer milagro. La boda en la que estaba Jesús se les acabó el vino y dice la palabra de Dios que ellos estaban angustiados. Sin embargo, Jesús vio que habían unas tinajas de agua y entonces transformó el agua en vino. Al ver los discípulos este milagro, por esa razón creyeron en Jesús. Ahora bien,
Las obras de Dios no son solo demostraciones de poder, sino también confirmaciones de su carácter, de que Él es fiel, bueno y soberano. Ver cómo actúa, ya sea respondiendo a una oración, proveyendo en medio de la necesidad, sanando, transformando vidas o simplemente dándonos paz en medio de la prueba, fortalece nuestra confianza. Un ejemplo aún más claro lo encontramos en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro después de haber estado muerto por 4 días. De hecho, si nosotros vemos la historia bíblica, cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas mandan a llamar a Jesús para que él ore por Lázaro. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús no fue inmediatamente. Después de que Lázaro había muerto, Jesús habla con sus discípulos y les dice que tienen que ir a la ciudad de Lázaro para despertarle. Los discípulos en ese momento no entendían por qué mencionaba esas palabras. Pensaban que en efecto Lázaro estaba durmiendo. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad en donde vivía Lázaro, ya Lázaro llevaba 4 días de muerto. La palabra de Dios nos enseña que una de sus hermanas, Marta, salió al encuentro de Jesús y la fe de ella estaba en que Jesús podía sanar a su hermano, pero no en que Jesús podía resucitar. Usted va a encontrar que una vez se encuentra con Jesús, ella le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Pero Marta piensa que Jesús está hablando de la resurrección final. Sin embargo, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en mí cree no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? A lo que ella le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Posterior a esto, entonces dice la palabra de Dios que Jesús manda que quiten la piedra de la sepultura de Lázaro. Y una vez que manda que quiten la piedra de la sepultura, él manda que Lázaro salga. Y dice la palabra de Dios que Lázaro, el que llevaba 4 días de muerto, fue resucitado. Ahora bien, cuando Lázaro murió, hubo gente que fue a consolar a Marta y a María. Y esta gente que fue testiga de lo que Jesús hizo, es decir, resucitar a Lázaro, dice la palabra de Dios que aquellos que habían venido a acompañar a María por la muerte de su hermano, cuando vieron que Jesús lo resucitó, dice la Biblia que creyeron en él. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la muerte, este acto extraordinario evidenció que Jesús es la vida misma y que en él hay esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. Y por último, nuestra fe puede ser aumentada cuando recordamos nuestras experiencias con Dios. En Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 17 al 19, dice lo siguiente: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Y así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Dios le dice al pueblo de Israel que cuando fueran a tomar posesión de la tierra y se encontraran con naciones más grandes y fuertes que ellos, no debían tener miedo, sino que les hace un llamado a recordar lo que él hizo en Egipto. De hecho, si usted mira el capítulo 1 al capítulo 6 de Deuteronomio, usted se encontrará que Moisés constantemente está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel. Y hace el recordatorio al pueblo de Israel porque nosotros tenemos una memoria corta. A veces Dios hace un milagro en nuestras vidas y sin embargo nosotros prontamente nos olvidamos. Ahora bien, este acto de memoria no es simplemente un ejercicio nostálgico. Recordar las veces en que Dios ha intervenido en nuestras vidas, proveyendo en tiempos de necesidad, sanando nuestras enfermedades, protegiéndonos o sosteniéndonos en medio de la dificultad, renueva y fortalece nuestra fe. Nos ayuda a confiar nuevamente. Nos fortalece el saber que aquel que lo hizo antes no ha cambiado y puede hacerlo otra vez. Por ejemplo, si en el pasado enfrentamos una enfermedad y fuimos sanados por el poder de Dios, podemos creer que Él puede volver a sanarnos. Si alguna vez atravesamos por un momento de crisis económica y vimos cómo Dios nos proveyó, entonces, aún en medio de una nueva dificultad, podemos confiar en que Él volverá a proveer. Si en algún momento estuvimos en peligro y Dios nos guardó la vida y nos guardó de ese peligro, si llegáramos a pasar por otro momento de peligro, sabemos que si Dios lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. La fidelidad de Dios en el pasado es un fundamento seguro para nuestra fe en el presente. Cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, se renueva nuestra fe y nuestra confianza para lo que está por venir. En resumen, la fe crece cuando alimentamos nuestra mente con la palabra, abrimos nuestro corazón a la oración, observamos cómo Dios actúa en el presente y recordamos su fidelidad en el pasado. La fe no crece sola, se cultiva. Hasta aquí hemos visto cómo se define, crece y se manifiesta la fe. Pero no basta con tener fe. Lo importante es en quién o en qué depositamos la fe. Hoy muchas personas dicen tener fe, pero su fe está en sí mismas, en su esfuerzo, en la suerte o en la religión.
Sin embargo, la fe que salva es solo la que está puesta en Jesucristo. Hechos 4:12 lo menciona con claridad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la cantidad de fe lo que salva, sino el objeto de esa fe. Jesús es el único fundamento seguro. Por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En conclusión, la fe no es una idea abstracta reservada para los religiosos, ni una emoción ciega que se activa solo en momentos de crisis. Es una realidad constante, una postura existencial que todos adoptamos, querámoslo o no. Todos vivimos por fe, en las personas, en los sistemas, en el futuro, en la ciencia o incluso en nosotros mismos. La diferencia está en dónde depositamos esa fe y con qué fundamento lo hacemos. La Biblia no nos llama a tener fe en la fe, tampoco presenta la fe como una fórmula mágica que produce resultados inmediatos, sino como una certeza activa, fundamentada en el conocimiento del carácter confiable de Dios. Desde los tiempos de Moisés, Dios demostró ser fiel y llamó a su pueblo a confiar en él, no por ignorancia, sino porque ya habían visto su poder, su fidelidad y su guía en el pasado. Esa es la base sobre la cual se construye una fe madura. Hoy nosotros también estamos llamados a vivir esa clase de fe, una fe firme como las manos de Moisés, confiada como la de Abraham, activa como la de los hombres y mujeres de Hebreos 11 y en crecimiento constante como la que Jesús espera de sus discípulos. Pero esa fe no crece por sí sola, se fortalece al tener un contacto permanente con la palabra de Dios, al ver su obra en nuestras vidas y al buscarlo con un corazón sincero, reconociendo nuestra necesidad y orando como aquel padre que le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. No es una fe pasiva, es una convicción que transforma nuestra visión, nuestras decisiones y nuestro caminar diario. Entonces, vale la pena preguntar, ¿dónde está poniendo su fe? ¿En sus circunstancias? ¿En sus emociones? ¿En las personas o en el Dios que no cambia? Que no nos ocurra como Israel en el desierto, que se estancaron por su incredulidad. Alimentemos nuestra fe y permitamos que se exprese en una vida obediente, confiada y firme delante de Dios. Porque la fe bíblica viva y madura no es solo para entender a Dios, es para caminar con Él.